Otro privilegio de poder reunirnos en torno a la palabra de nuestro glorioso y amado Señor Jesucristo para glorificarle, para alabarle, para adorarle con todo nuestro ser. Y esta vez quiero invitarles, amados hermanos, que ustedes entonces tomen sus Biblias y abran en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago. Es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que se convierte entonces en el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, que después de que nuestro Señor resucitó, creyó en él, igual que su hermano Judas, que también fue usado por el Señor para escribir la epístola de Judas. En Santiago, capítulo 1, hermanos, capítulo 1, por favor, abran sus Biblias ahí y vamos hoy día a escuchar el texto completo desde el versículo 16 al 25. Y quiero pedirles que primero lo vamos a escuchar entero, lo vamos a ir leyendo. Nuestros hermanos y hermanas van a ir leyendo sección por sección y quiero pedirles, amados, que por favor ustedes también con la Biblia vayan siguiendo el texto y pongan atención. Dejen que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Esto que vamos a escuchar hoy día, unido con todo lo que estamos hablando en los sermones en este momento, necesitamos poner atención, hermanos amados, porque es de suma relevancia poner atención a lo que nos va, cuál es el mensaje central de este texto. Eso es lo que queremos rescatar hoy día. Así que les invito que ustedes entonces tomen sus Biblias y comencemos a leer. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estas palabras son muy contundentes y ahora vamos a hacer un pequeño desglose y después vamos a tomar el tema central de este mensaje y profundizarlo para que el Espíritu Santo lo ponga profundamente en nuestra alma, en nuestro entendimiento. Y así ese entendimiento, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, ese entendimiento sea renovado con esta verdad y las verdades que hemos ido escuchando y aprendiendo de la palabra en los estudios. Por eso, amados hermanos, quiero pedirles ahora que oremos y nos preparemos para que sea nuestro Señor, su Espíritu, hablando a nuestro entendimiento, sea abriendo nuestros ojos espirituales, para que esa luz que tenemos delante de nosotros, penetre profundamente y nos transforme. Oremos. Oh amado Señor, oh amado Dios,
Queremos glorificarte, queremos honrarte a través de tu palabra, a través de lo que tú nos dejas escrito, porque necesitamos esto, lo sabemos, lo tenemos sumamente claro por todas las cosas que tú has dicho en tu palabra, respecto a tu palabra, respecto a la verdad, respecto a la luz que tú trajiste al mundo para que nosotros saliésemos de las tinieblas. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús, con mucha humildad venimos a ti en este momento, pidiendo primeramente que tú nos limpies y nos perdones de todos nuestros pecados, faltas, negligencias, esas despreocupaciones, esa falta de dedicación por no honrarte en todo momento. Perdónanos, oh Dios. Necesitamos que tú nos limpies. Tú sabes las cosas que van apareciendo en nuestro corazón y en la carne, las concupiscencias que todavía están en nosotros. Por eso te pido, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para la gloria de tu Hijo, que tú nos prepares ahora para profundizar en estas palabras tan gloriosas que nos has dejado escrito a través del siervo, del pastor Santiago, que escribió esta epístola. Gracias, bendito Dios. Confiando en tu poder, en tu Espíritu Santo, en tu gracia, nos disponemos a escuchar entonces estas palabras. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te agradecemos este privilegio. Amén. Nosotros necesitamos a veces escuchar las cosas una y otra vez. Quiero pedirles que pongan atención a estos versículos entonces del 16 al 18. Escuchémoslos de nuevo, escuchémoslos bien para entonces entrar a poner atención a lo que nos está diciendo el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo, a nuestro espíritu en este momento. Escuchemos estas palabras. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo empieza ahí en el versículo 16? Mírenlo cómo se dirige el pastor, en este caso Santiago, a sus hermanos. Amados hermanos míos. Y así como nos dirigimos nosotros, de ahí en adelante, desde ese momento en adelante, de la primera iglesia que se forma ahí en Jerusalén, el pastor ya se estaba dirigiendo a la congregación como amados hermanos míos. Y comienza usando una exclamación que hizo el Señor Jesucristo. No erréis, no erréis. Esa es una exclamación, un llamado de atención, un llamado a reflexionar, un llamado a ser despertados. No cometan el error, no se equivoquen. No erréis. Y ahí entonces comienza a hacer como una introducción. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo acto de dar y todo regalo, todo lo que nos es regalado, proviene, desciende de lo alto. Desciende de lo alto y específicamente del Padre de las luces. Extraordinaria afirmación. Esas son palabras que nosotros, ante las cuales nosotros debemos detenernos un poco y recibirlas como algo maravilloso, como algo que me llena a mí de gozo, de paz, de tranquilidad, porque sé que todo lo que viene del Padre de las luces
lo que Él nos da, ese regalo inmerecido, que es la gracia, la salvación, el entendimiento, la fuerza, la paciencia, todas esas cosas maravillosas que provienen de Él, el amor. Todo eso es una dádiva, Él lo da. Y partió por dando a su Hijo, anunciándolo ya desde Isaías: un hijo nos es dado. ¿Se acuerdan? Y después dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No es cierto? Ha dado. Él lo dio. Pero no solo dio su Hijo para que nosotros pudiéramos ser justificados, sino que además nos continúa dando gracia sobre gracia. Y por eso, hermanos amados, estas palabras nos deben llenar de gozo. El Padre de las luces, y como dice ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, dijo: yo soy la luz. Esas fueron extraordinarias palabras. Yo soy la luz. Una afirmación categórica, una verdad absoluta, algo que nadie puede debatir. A lo mismo si el mundo se vuelve loco y dice lo que quiera decir, no importa. Él lo dijo y así es. Yo soy la luz. Y Él es el Padre de las luces. Y lo maravilloso, como continúa diciendo el versículo 17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nada cambia en Él. Él siempre es el mismo. Escuchen lo que va a leer nuestra hermana. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y también dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios que no cambia, es un Dios que es permanente, que siempre es justo, que siempre es santo, que siempre es amor, que siempre es la verdad. Es el camino, es la vida. Él no cambia. No hay momento en que es un poco más o un poco menos. Él es siempre igual. No hay variación, no hay mudanza en Él. Y luego continúa diciendo ahí en el 18, versículo 18, Él de su voluntad. Esto, hermano, es sumamente importante que nosotros siempre lo tengamos muy claro. ¿Ya? Por esa voluntad. O como lo va a leer nuestro hermano ahí, escuchen. Dice de Dios Padre, según el puro afecto de su voluntad, y agrega, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí en Efesios se nos declara claramente, ¿ya? Por el puro afecto de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Así todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho sin consultar con nadie, sin preguntarle a nadie, sino que Él, en la perfecta comunión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decide, el Dios absoluto, hacer las cosas como Él quiere. Y gloria sea a Él, porque no hay otro justo. Si hubiera otro, podríamos dudar, pero no hay otro. Es el único justo, santo, sabio, omnisciente, omnipotente. Gracias a Él por su voluntad. Por eso la oración es ahí: hágase tu voluntad. Siempre pidamos eso. Hágase tu voluntad, no la nuestra, no lo que nosotros queremos, tu voluntad. Y continúa en el 18 diciendo entonces: por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Como también lo dice en 1 de Pedro 1:23, como ven ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. Esa palabra que no va a cambiar nunca. La escribió una vez y va a ser sí, un sí para siempre. Por esa palabra renacimos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el Efesios, y Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Por la palabra. ¿Y cómo termina diciendo ese versículo 18? Para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Estas son pequeñas cositas que están, joyas que están puestas dentro de esta corona de verdad que estamos leyendo. Preciosas joyas ahí, diamantes, primicias de sus criaturas. Nosotros vamos a ser primicias de sus criaturas. Como lo explica ahí en 1 Corintios. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. La iglesia va a ir a los cielos antes que cualquier otro ser redimido. La iglesia, la amada iglesia, acuérdense, la novia, va a ser llevada en el rapto a la presencia del Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que estemos con Él para siempre. De ese momento en adelante, nosotros vamos a estar con Él para siempre. Aleluya, esa es una tremenda verdad que nos debe animar, y como al final dice en ese texto, ahí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, estas palabras son para que nos animemos. Y aquí también lo dice, nosotros vamos a ser primicias de sus criaturas. ¿Y cómo continúa ahí en el versículo 19, Santiago capítulo 1, versículo 19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escuchemos bien este mandamiento, esta enseñanza, esta sugerencia en forma de mandamiento, pronto para oír. Sí, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Él para oír, para aprender, para escucharle, pero con atención, pronto para oír. Eso es algo sumamente importante. Y miren lo que nos va a leer nuestra hermana ahí con respecto a Eclesiastés y al libro de los Hechos. Escuchemos estas palabras. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Y también dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Como dice en Eclesiastés, acércate más para oír, acércate más cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír, con atención. Yo quiero recibir, porque todo lo que nosotros recibimos de la palabra del Señor es para edificación de nuestro entendimiento, de nuestra alma, para sanarnos, para darnos libertad de todos los prejuicios, de todas las trancas, de los dolores, de las rabias, de las frustraciones que tenemos. Nos quiere liberar, como lo dice tan extraordinariamente el Señor ahí en el capítulo 4 de Lucas, cuando Él cita la profecía que Él mismo le había dado a Isaías 700 años antes con respecto a su venida. Que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Esas son palabras, pero por eso, hermanos, Él quiere que nosotros seamos prontos para oír. Prontos para oír. ¿Y qué es lo contrario? Tardos para hablar. Eso es lo contrario a ser prontos para oír. Callemos y escuchemos la palabra del Señor, la palabra de verdad. Y por eso, miren lo que nos dice ahí en esos dos proverbios. Escuchen lo que va a leer nuestra hermana. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y también dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad.
Proverbios va a estar lleno de tremendas verdades que son tan necesarias. Recomendable que ustedes mantengan una lectura constante de Proverbios. El que refrena sus labios es prudente. El que guarda su boca, guarda su alma. Qué importante esas cosas que nos dice el Señor en su palabra. Y finalmente, de pasar de ser prontos para oír, tardos para hablar, también tengamos cuidado con esto, que es algo que nos va a suceder con mucha facilidad y justamente algo que conversábamos en un estudio que tuvimos el otro día. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Escuchen estos dos proverbios también que nos van a ayudar a entender este problema que tenemos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y también dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Como leyó nuestro hermano, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es grande en entendimiento y apacigua la rencilla. Así vamos al versículo 20, Santiago 1:20. Porque, ¿cuál es el problema? Que si nosotros nos airamos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que contrariamente, la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. Por eso aquí se nos está dando esta advertencia que tengamos cuidado, justamente porque nuestro problema es que somos injustos. Por naturaleza somos injustos. Y por lo tanto, si nos airamos, no va a obrar la justicia de Dios, aunque la conozcamos. Aunque sepamos cuál es la justicia de Dios, pero no va a obrar porque la ira va a estimular nuestra injusticia. Por eso nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que manifiesta la ira del hombre? ¿Qué es lo que? Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora viene una lista y que empieza con ira. Ira produce enojo, produce malicia, produce blasfemia, produce palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Se fijan? Estas cosas son una cadena que se desata por la ira. La ira nos lleva entonces al enojo, a la malicia, a tener malos pensamientos, a decir insultos, palabras que blasfeman, ¿ya? Y otras cosas que son mentiras y calumnias hacia los demás. Tengamos cuidado con eso. Por eso viene ahora este consejo que se convierte entonces en un mandamiento muy importante. 21, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una verdad maravillosa que verdaderamente necesitamos recibir, comer. Esto es algo que es como que lo estuviéramos alimentando. Y es alimento, pero es alimento espiritual y ya más contundente. Esto no es leche. Esto ya es vianda, algo más sólido. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Dos cosas que están en nuestro ser, en nuestra naturaleza humana, en nuestras concupiscencias. Las inmundicias y la malicia, la maldad. Está ahí, está latente, está siempre como atenta para brotar en nosotros. Basta cualquier estímulo y nace una o la otra.
Y tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso en 1 Pedro también nos da este consejo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se fijan cómo las palabras da lo mismo donde esté escrito? Todo se complementa, se potencia, porque es lo mismo. Si es una sola verdad, hermanos. Una sola verdad explicada de muchas formas diferentes, pero se complementan y se fortalece el mensaje que quiere entregarnos. Desechar, botar a la basura, literalmente, deshacerse, para no volverlo a encontrar nunca más. No dejarlo ahí escondido, guardado en alguna parte donde no lo vea. No, es botarlo a la basura, que se vaya y no aparezca nunca más. Inmundicia y malicia, engaño, hipocresía, todas esas cosas que nacen de la inmundicia y de la malicia. Desechémoslo. Y a cambio de eso, dice que nosotros debemos recibir con mucha deseo y anhelo en nuestro corazón, ¿qué cosa? Pero con mansedumbre, la palabra implantada. Implantada porque fue literalmente plantada por Dios en nuestros corazones, en nuestra alma. Él es el que pone la palabra por el poder del Espíritu Santo, que hace la obra. El Espíritu de Cristo que hace la obra en nosotros, nos pone esa palabra que tanto nosotros necesitamos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué extraordinarias palabras, hermanos amados, son por eso esto es como dice, es más valioso que el oro. No hay piedra preciosa que se pueda comparar con estas verdades que son eternas y son permanentes y no son modificables. Son una verdad que es así y no se cambia, no hay nada que lo cambie. Es permanente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz. El Señor dijo que Él trajo la luz. Él vino para hacer luz entre los hombres, para que ya no caminemos en las tinieblas. Entonces recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero, ¿por qué lo anhela tanto el Señor? Como dice al final, la cual puede salvar vuestras almas. El Evangelio es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que primeramente es para conversión, pero luego el Evangelio, la buena nueva para los hijos y las hijas de Dios, que está en todo el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros necesitamos conocer, empaparnos verdaderamente de esa verdad, de ese Evangelio, porque son las buenas nuevas para nosotros, que nos ayudan a seguir adelante. Y por eso el Señor, a través de Pablo, va a, en cierta forma, exaltar a los tesalonicenses con estas palabras que nos va a leer nuestra hermana. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Ellos recibieron la palabra de Dios, la oyeron de Pablo, de Timoteo y de Silas, ¿no es cierto? Pero la recibieron no como palabra de hombres, sino que como es la palabra de verdad, la palabra de Dios, que actúa, como dice al final, en ellos los creyentes, actúa poderosamente en nosotros. Por eso el Señor da este mandamiento: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Y pongamos atención de aquí en adelante y les quiero pedir que escuchemos de nuevo esta sección del versículo 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. En esta sección de este texto que estamos discerniendo desde el 16 al 25, entonces el Espíritu Santo va a usar a Santiago para prepararnos para el tema central, para ese tema al cual nos está llevando el Espíritu para que seamos verdaderamente bienaventurados. Dice ahí en el 22, pero sed hacedores de la palabra. Aquí ya viene la introducción. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero, porque si nosotros no somos hacedores y solamente somos oidores, como dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto, hermanos, es un problema dentro del mundo cristiano. Nos encanta ir al culto. Y ahí estamos sentados alabando, glorificando, escuchando el sermón y salimos del templo y 5 minutos más tarde, si es que, no antes, se nos olvidó todo lo que predicó el pastor. Terminamos de escuchar una prédica y uno le hace una pregunta a alguien y no tienen idea porque no, ni siquiera o escucharon, solamente estuvieron presentes cuando se dijo algo. Entonces es imposible esperar de un cristiano que va y escucha un sermón y luego se va a la casa y hace exactamente lo que dice acá la palabra del 23 y el 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Qué extraordinario ejemplo para decirnos a nosotros, cuidado que no seamos así. Como ese hombre que se mira en el espejo y ve que tiene una mancha, ve que le falta afeitarse y luego se va y se olvida de que tiene la mancha y que se tiene que afeitar. Entonces, ¿para qué se miró al espejo? ¿Para qué fue al culto y escuchó el sermón? Si luego se va a ir a la casa y se le va a olvidar completamente y por lo tanto no va a ser ni siquiera un oidor y mucho menos un hacedor de la palabra. ¿Me entienden lo que nos está tratando de graficar a través de este ejemplo? Y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención cuando el Señor empieza una enseñanza y lentamente nos está llevando a una cosa muy importante, casi grave. Una insistencia que va a tener el Señor en muchas epístolas a través y sobre todo lo que Él predicó. Él predicó en el Sermón del Monte y casi todo el capítulo 7 es una comparación entre los buenos, los malos, los necios y los prudentes, los sabios y los ignorantes. Si ustedes se fijan, Él va a ir comparando ahí al final del Sermón del Monte y va a ser algo muy similar a lo que estamos escuchando acá. Aquí explica entonces a través de una comparación lo que es un oidor que no hace lo que oye. Aquí lo está diciendo con todas sus letras a través de esta metáfora, de este ejemplo del hombre que va al espejo. Sin embargo, amados hermanos y hermanas, lo que tanto anhela nuestro Señor Jesucristo para nosotros es justamente lo opuesto a este ejemplo. Lo que Él dijo en el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántos hemos estado en un estudio, hemos escuchado el estudio, hemos debatido, hemos discutido, hemos hecho preguntas y todo? ¿Y qué pasa después?
tenemos el conocimiento, el Espíritu Santo nos reveló la verdad, pero no hacemos de acuerdo a lo que recibió nuestra alma. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo nuestra carne se interpone ante lucha contra el Espíritu, como tan magistralmente lo va a explicar en Gálatas. ¿No es cierto? La carne batalla con el Espíritu, siempre. Es inevitable. Por eso necesitamos reflexionar en estas cosas y volverlas a escuchar y volverlas a leer una y otra vez, porque no podemos confiarnos de que ya lo sabemos, que ya lo entendimos. No, hermanos amados. Todas las veces que podamos, hagamos esto. Y ahora, hermanos, vamos a ese versículo con el cual va a cerrar esta magistral reflexión y enseñanza, llamado que está haciendo nuestro Señor a través de su medio hermano Santiago. Escuchemos este versículo 25, pongan atención. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La ley de la libertad. La ley que envió Dios a través de su Hijo Jesucristo, esa nueva ley que supera con creces la ley de Moisés, la ley moral que había dado Moisés. Ahora Él trae una ley nueva, una ley de la libertad, una ley para hacernos libres del pecado, una ley que rompe con todas las cadenas, que nos justifica, que nos da el espíritu de libertad dentro de nosotros, para ser obedientes, para adorar en espíritu y en verdad, no como antes que solamente adoraban, ahora era en espíritu y en verdad, para que la iglesia, la amada novia del Cordero de Gloria, sea preparada para las bodas del Cordero de Dios. Todo eso, para eso necesitaba llegar una ley nueva, una ley perfecta, una ley que iba a renovar el entendimiento y iba a transformarnos y nos iba a hacer a la imagen de su Hijo unigénito. Hermano, nosotros no dimensionamos lo que se nos presenta, lo que, como dijo al principio cuando leímos, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Se acuerdan? Esa verdad, esa palabra que viene solamente a través de Jesucristo, que revela todo el misterio que había en el Antiguo Testamento, que aclara todas las dudas que tenían los profetas, los rabinos, los sumos sacerdotes. Nadie entendía lo que estaba escrito completamente. Tenían una idea general, pero no entendían los detalles. ¿Y quién lo vino a aclarar? El que es la luz, el que es la verdad, Jesucristo, nuestro Señor y Dios y la vida eterna. Él vino a abrirnos el entendimiento, y ahora nosotros tenemos esta perfecta ley, la ley de la libertad. Como dice ahí en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace incluso sabio al sencillo. Aleluya. Esta palabra que nosotros tenemos ahora como el Nuevo Testamento, hermanos, es algo tan extraordinario, pero solamente va a ser revelado a aquellos que se humillan, aquellos que temen, aquellos que se convierten, aquellos que verdaderamente se arrepienten. El Espíritu Santo se lo va a revelar a aquellos que quieren obedecer, aquellos que se niegan a sí mismos. Aunque sean hijos o hijas de Dios, si no están dispuestos
a sacrificarse, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, el Espíritu no les va a poder revelar toda la verdad que está contenida en el Nuevo Testamento. Hermanos amados, estamos frente a algo que es extraordinario, es absolutamente extraordinario. La ley perfecta, la de la libertad. Y necesitamos recibirla para ser cambiados. Como el Señor lo dijo, para que conozcamos la verdad, y la verdad es la que nos va a hacer libres. Esta palabra es la que nos hace libres, la ley de la libertad. Pero agrega, ojo, agrega, y persevera en ella. Porque una cosa es escucharla, una cosa es recibirla, una cosa es estudiarla, pero otra cosa es perseverar. Y como el Señor lo dijo claramente en el Evangelio de Juan capítulo 15, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, eso es perseverar. Ahí está el perseverar en Él, en la palabra. Entonces vamos a llevar mucho fruto. Por eso, hermanos, aquí nosotros debemos poner atención, como dice, perseverar en esta ley, en esta perfecta ley de la libertad. Y vuelve a tocar el tema en este versículo 25, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. No cometamos este gravísimo error, como comienza diciendo ahí en el versículo 16, hermanos míos, no erréis. ¿Se acuerdan? No erréis, no cometan el error de ser oidores olvidadizos, que van al templo, van al estudio, van a la palabra y la leen y después se olvidan de lo que leyeron, de lo que escucharon, de lo que aprendieron. Es un dolor profundo para nuestro Señor, si lo es para mí como siervo del Señor, y veo que hay algunos que no la entendieron, que no la escucharon, no pusieron atención. ¿Por qué? Porque no hicieron, no continúan viviendo de acuerdo a lo que escucharon. Ahora, mucho más para el Señor, que le ha dado a todo hijo e hija, todo nacido de nuevo, le ha dado el Espíritu Santo, está ahí en Él, y es muy triste. Por eso, oír y hacer, oír y hacer. ¿Ya? Y Jesús lo va a decir 2 veces en 2 sermones que Él predicó, tanto en Lucas, donde Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, gozosos, dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios pero la guardan. O también como lo dijo al final del Sermón del Monte, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es un ejemplo muy fácil de entender. Es obvio que si yo construyo mi vida espiritual, mi vida cristiana sobre la roca que es Cristo, es obvio que voy a ser bienaventurado, voy a ser dichoso, voy a ser gozoso, aún en las tribulaciones, aún en las persecuciones, o las dificultades, o la enfermedad. Lo que venga, no importa. ¿Por qué? Porque edificamos sobre la palabra, sobre Cristo, que es el Verbo encarnado. Por eso, hermanos amados, este texto es un texto que es como un refrigerio. Es algo maravilloso y les invito a que ustedes después de este sermón lo lean de nuevo y lo lean pensando en las cosas que reflexionamos, que escuchamos, y dejen que el Espíritu Santo los moldee, los transforme, los redarguya, los amoneste.
dejen, acéptenlo, humíllense. Los humildes y los temerosos van a ser bienaventurados. Todos los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la palabra de justicia. ¿Tú tienes hambre y sed de justicia? Bueno, ¿cómo termina el versículo 25? Que todo el que es hacedor de la obra, de la palabra, no es solamente un oidor, sino que es un hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Hermanos amados, palabra maravillosa, palabra que nos llena de gozo y que nosotros debemos verdaderamente recibir con todo nuestro ser, con gratitud. Y esa gratitud, hermano, hermana, demuéstrasela al Señor, no de aquí para afuera, porque somos campeones para dar gracias de aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, dijo el Señor. Entonces, hermanos amados, no solo demos gracias de labios, también hagámoslo, está bien, pero no solo, sino que por medio de hacer la obra, guardar la palabra, como Él mismo lo dice, hacer lo que Él nos dice en su palabra. Ser oidores y hacedores de la palabra. Las dos cosas son necesarias, porque obviamente yo no puedo empezar a guardar la palabra del Señor si no tengo la más leve sospecha de lo que está escrito. Tenemos que ir a la palabra y leerla y seguir leyéndola. Y terminaste en Apocalipsis, vuelve a Mateo, empieza de nuevo y sigue leyendo y sigue leyendo. ¿Ya? Y si lo haces pausadamente y constantemente, 2 veces al año puedes leer fácilmente, sin ningún problema, el Nuevo Testamento. Y si te esfuerzas un poco más, logras incluso leer una vez el Antiguo Testamento. Y con eso tendrías la lectura de la Biblia una vez al año y 2 veces el Nuevo Testamento. Hazlo sistemáticamente, en orden. Y busca estudiar la palabra para que seas un oidor que aprende y luego seas un hacedor o alguien que guarda la palabra. Porque eso es lo que nuestro amado Señor anhela para nosotros, porque lo que viene de Él, lo que proviene de Él, ese don perfecto, esa palabra que fue implantada en nuestro corazón, es un regalo que no podemos dimensionar. Para nosotros incluso de repente se convierte un poco complicado, difícil, hasta tedioso tener que estar ahí leyendo la palabra. Pero ese es un error que nuestra carne nos quiere poner en la mente para que nos distraigamos y hagamos otras cosas. Por eso, hermanos amados, les animo a que ustedes vayan y obedezcan este mandamiento de ser oidores y hacedores de la palabra. Eso es glorificar a nuestro Padre, porque por ende vamos a llevar mucho fruto. Y recuerden, como dijo el Señor en el capítulo 15 de Juan, aquellos que llevan mucho fruto son los que glorifican a Dios. Y de eso se trata. Que glorifiquemos a nuestro amado Dios que nos ha salvado, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ese Hijo amado tuvo que ir a la cruz, tuvo que derramar su sangre, tuvo que ser hecho pecado, como dicen Corintios. Ser hecho pecado, todo el pecado, toda la ira que estaba en la copa de Dios, fue derramada sobre Él, la bebió entera hasta la última gota, por ti y por mí, y por todos los que un día van a creer en Él. Por eso, glorifiquemos a nuestro Señor con todo nuestro ser. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Oremos.
Y demos gracias por esta palabra que nos amonesta, que nos redarguye, que nos llama a salir de nuestro confort, de nuestra vida simple. Y salgamos y seamos valientes y nos esforcemos como Dios se lo dijo a Josué. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, ciertamente estas palabras que a veces uno las lee tan superficialmente, incluso pensando que es para otros y no para uno, nos lleva entonces a humillarnos delante de ti y darnos cuenta que muchas veces nosotros hemos sido oidores y no hacedores de la palabra. Por eso, Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta amonestación, por esta verdad que tú nos llamas a reflexionar y ese ejemplo que nos da de que no debemos simplemente mirarnos en el espejo, sino que recordar lo que vimos en el espejo. Y en este caso el espejo es tu palabra, que nos dice que está mal en nosotros y nosotros debemos entonces procurar cambiar eso que está mal. Por eso te damos gracias, para que seamos libres. Lo sabemos, amado Dios. Tú quieres que nosotros seamos libres. Tú lo dijiste, Señor. Ahí en el capítulo 15, justamente. Tú lo dijiste. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tú anhelas eso para nosotros. Y nosotros, lamentablemente, somos tan porfiados, necios. Incluso cometemos los errores y nos dices en tu palabra, no erréis. Ayúdanos entonces, oh Dios, a hacer los cambios. Amonéstanos al punto que verdaderamente tomemos en serio y hagamos los cambios necesarios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te alabamos. En el nombre de Jesús te damos gracias por hablarnos y amonestarnos. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
y a veces sufrir. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.